Buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Gracias a cada uno de ustedes por estar participando de este tiempo de adoración, pero sobre todo gracias a nuestro buen Señor, quien nos permite poder tener este tiempo. Bueno, vamos a empezar. Siempre animarles a que junto a su familia puedan concentrarse en cada parte de este servicio, con mucha atención. También podamos estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a empezar este tiempo leyendo el Salmo 119. Hoy nos toca el versículo del versículo 57 al versículo 64. Así es que vamos a leer todos, por favor, en el Salmo 119 del versículo 57 al 64. La porción bíblica dice: Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bueno, hay un versículo que nos llama la atención, tal vez podemos resaltar en esta mañana antes de empezar. Es el versículo 63, dice: Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Bueno, nosotros hemos estado en una situación que nos ha sido un poco difícil tener una comunión con los creyentes. Tal vez antes estábamos acostumbrados a poder vernos, abrazarnos y justamente reunirnos con todos aquellos quienes buscaban al Señor. Sabemos que no todos los creyentes pues somos perfectos, pero no significa que nos reunimos también como personas perfectas, sino que sencillamente nos reunimos porque estamos buscando al Señor, consideramos los caminos del Señor y dependemos de Él para nuestras vidas. Y aquí dice que la compañía son con estos hombres que temen al Señor. Bueno, hermanos, hoy también es un tiempo de poder juntos, a pesar de que físicamente no podemos reunirnos, pero sí en un mismo espíritu, todos juntos, con todos nuestros compañeros, con todos aquellos quienes temen al Señor y guardan sus mandamientos. Nos acercamos delante del Señor una vez más para abrir su palabra y seguir escuchando el mensaje que Él tiene para nosotros. Así es que con esa disposición de una vez más como iglesia acercarnos todos juntos ante la palabra del Señor, también vamos a seguir en este tiempo de adoración. Vamos a orar. Padre bendito, una vez más, gracias porque aunque físicamente no podemos estar con los creyentes, pero sí nuestro espíritu sabe que detrás tal vez de esta pantalla, en cada casa, detrás de cada celular, ahí están nuestros hermanos. Todos juntos, Señor, con este mismo deseo de seguir conociendo tu palabra para seguir temiendo, Señor, a tu verdad y seguir también con una disposición a obedecer cada una de las cosas que nos dicen. Padre bendito, en este tiempo, una vez más, también que si hay alguna alabanza para poder entonar, también pueda siempre salir de nuestros corazones ello. Ayúdanos a estar siempre atentos. Guárdanos, Señor, de cualquier distracción que pudiera haber en este momento. Y todo, Señor, ayúdanos a estar enfocados únicamente a adorarte, a agradarte y a estar atentos a tu palabra. Gracias, Padre bendito. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana nosotros también vamos a adorar al Señor y hay un himno hermoso que cuando preparábamos este himno siempre nos hace recordar la historia del hijo pródigo. Cómo es que él abandonó a su padre, pero fue recibido en misericordia cuando él llegó a los brazos de su padre.
Y dice este himno, su amor me levantó. Nosotros estábamos en densa oscuridad, pero cuando llegamos a nuestro Padre Celestial, Él nos tomó, nos levantó de nuestra inmundicia, perdonó nuestros pecados y nos ha dado grandísimas promesas. Así es que vamos a cantar este himno que dice, su amor me levantó. De mi dulce hogar, vagaba yo sin Dios, a través de tierra y mar, sin esperanza y paz. Mas el tierno Salvador, viéndome en la aflicción, por su infinito amor me levantó. Todo entrego a mi Jesús, siempre le seguiré. He tomado ya la cruz y el mundo atrás dejé. Tan excelso y grande amor requiere la canción y el servicio fiel de cada corazón. Su grande amor me levantó de esa oscuridad, me libertó. Su grande amor me levantó de esa oscuridad, me libertó. Dejaré lo pecador, no te rechazará. Con ternura el buen pastor hoy te recibirá. Tus pecados borrará, gozo tendrás sin par. Gracia y fuerza te dará para triunfar. Su grande amor me levantó de esa oscuridad, me libertó. Su grande amor me levantó de esa oscuridad, me libertó. ¿Eh? Esta mañana nos acompaña nuestro hermano Frank y junto a él también vamos a estar orando y dando gracias a nuestro buen Señor. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana les saludo en el nombre del Señor. Quisiera empezar este tiempo abriendo su palabra y leyendo un pasaje que dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos y atentos mis ojos a la oración en este lugar. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder entrar en tu presencia y poder clamar, Señor amado, por tu pueblo, poder clamar, Señor amado, junto con mis hermanos, por tu nación, por esta nación, Señor amado, que te honra y que siempre
hemos intentado buscarte y Padre, queremos poner todas nuestras peticiones a tus pies, en tu altar, y suplicarte, Señor amado, tu misericordia y tu gracia hacia nosotros. Queremos agradecerte también, porque sabemos que este tiempo es un tiempo especial que tú has separado para nosotros. Para cada uno, Señor, tienes un trato especial y diferente. Y por eso, Señor, en esta mañana te honramos, por eso en esta mañana glorificamos tu nombre. Y por eso en esta mañana te agradecemos también por las cosas que nos permites pasar. Sabemos que es un tiempo de sombra, es un valle muchas veces de muerte, o muchas veces es un desierto, Señor amado, difícil de cruzar. Pero aunque estemos en esos lugares, lo primero que queremos es honrarte y alabarte, Señor, y agradecerte por las cosas que tú nos permites pasar a diario. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, y muchas gracias porque nos permites aún en esta dificultad poder seguir honrando tu nombre y poder seguir clamándote, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestras autoridades, te pedimos, Señor amado, por la salud de muchas personas que están afligidas, y te pedimos, Señor amado, por el presidente también, y por cada una de las autoridades que tú has puesto sobre nosotros. Señor, queremos suplicarte que les dé sabiduría e inteligencia para que puedan dirigir bien nuestra nación. Honramos y clamamos, Señor amado, a ti. Y queremos todas estas peticiones dejarles a tus pies. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Muy bien. Nosotros también en esta mañana vamos a seguir recordando el versículo de memorización. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana,
Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Animo también a los hermanos para que puedan dar sus versículos. Recuerden que es una buena práctica. Amén. Nos vamos acercando en este tiempo ya al estudio bíblico de esta mañana. Pero antes de ello, nosotros vamos a entonar un himno especial también. Este himno hace referencia a este pasaje en 2 Corintios, en parte en el capítulo 3 y en el capítulo 4, donde habla de que nosotros pues vemos a nuestro Señor. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Luego dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos conocer un poco más a nuestro Dios, podemos ver la gloria de Dios. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? Pues a través de su palabra también. Bueno, este himno dice, brilla Jesús, que sea pues mientras más miramos su palabra, veamos a Jesucristo y a través de él conozcamos mejor a nuestro buen Dios.
Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente estamos aquí reunidos para poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar la última pieza de la armadura de Dios, porque el Señor nos manda vestirnos de toda la armadura para que en el día malo podamos resistir y, habiendo acabado todo, estar firmes. Antes de poder continuar, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Amantísimo Dios, estamos muy agradecidos por esta buena oportunidad en la cual nosotros podemos acercarnos nuevamente a ti. Agradecidos porque en tu palabra nos adviertes cómo debemos actuar, qué debemos ponernos para poder resistir los embates, los ataques y las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. En esta noche nosotros queremos glorificar nuevamente tu nombre, alabándote porque, Señor, no nos has dejado huérfanos, sino que siempre tienes algo para nosotros para poder defendernos. Y, Señor, sabemos que la victoria ya la consiguió Jesucristo. Y lo único que nos toca a nosotros es resistir. Enséñanos, ayúdanos y te agradecemos. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. En esta mañana nosotros pues estamos aquí para poder seguir estudiando. Para empezar, quisiera hablarles de un gran himnólogo que nació en el siglo XVII. Su nombre fue Isaac Watts, ¿no? Y él escribió un himno. El himno le tituló ¿Soy yo soldado de Jesús? ¿No? Él decía así, hacía esta pregunta en su himno. Y realmente todo creyente, todo aquel que es fiel al Señor, obviamente tendría que responder con una afirmación, decir, sí, yo soy soldado de Jesús. ¿Por qué? Porque el creyente verdadero ha sido llamado para poder pelear, lidiar un gran conflicto espiritual contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. De la misma manera, el apóstol Pablo también describía a Timoteo y le decía lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es lo que nosotros queremos, que cada uno de nosotros sea un soldado de Jesucristo. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a revelar cuál es la última arma que el Señor nos da. Y esa arma es la espada. Esta arma en el idioma griego se llamaba la mashairan, ¿no? Mashairan. Y esta mashairan no era una espada larga, sino más bien era una espada corta, que medía más o menos entre 15 a 40 centímetros de largo. Era la espada común que los soldados que se desplazaban a pie utilizaban. Y también era el arma principal para el combate cuerpo a cuerpo, ya que en realidad las lanzas eran muy pesadas para poder utilizarlas de esta manera. La mashairan se ponía en una funda o en un estuche que estaba adherido al cinturón y siempre estaba al alcance de la mano del soldado. Siempre estaba para ser utilizada inmediatamente. Por ejemplo, la espada que llevaron los soldados que apresaron a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ellos utilizaban pues este tipo de espadas. El apóstol Pedro, que cortó la oreja del siervo del sacerdote, no del sumo sacerdote de Malco, pues él también utilizó una mashairan para poder cercenarle la oreja. Era la espada más común que se utilizaba en el Imperio Romano. En los estudios anteriores, nosotros hemos examinado las 5 piezas anteriores, ¿no? Hemos estudiado las 5 partes del equipo defensivo que nos han sido dadas.
Pero ahora nosotros vamos a estudiar la única pieza ofensiva que tenía pues esta armadura de Dios y que es utilizada siempre para atacar al enemigo. La Biblia nos dice pues en Efesios 6:17, en la segunda parte nos dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí Pablo la denomina la espada del Espíritu. Y realmente era así, porque esta espada es dada por el Espíritu Santo. Y esta frase, ¿no?, del Espíritu, esta frase, pues bien, puede traducirse también como la espada espiritual. Y se le puede denominar así, poniendo más énfasis en la naturaleza de la espada que en su origen en realidad. No se trata de un arma física fabricada por manos humanos, sino de un arma espiritual de origen pues divino, ¿no? De origen y poder divinos. Y por eso tiene el propósito de ser usada contra enemigos espirituales. Y por eso nosotros vivimos confiados, sabiendo de que esta arma se puede utilizar contra Satanás y contra su horda de demonios. Así como el escudo de la fe, así como el yelmo de salvación, pues aquí esta espada del Espíritu siempre está disponible para ser utilizada en la guerra espiritual. Siempre esta espada está a la mano nuestra para poder defendernos de Satanás. Así que de todas las partes, de todas las piezas que el apóstol Pablo nos habla aquí en Efesios 6, la espada es la única arma que el apóstol Pablo va a definir, va a explicar, para que no haya duda de lo que esta espada realmente representaba. Y nosotros sabemos aquí, ya que él dice que es la palabra de Dios, se refiere a la Biblia, la palabra bendita de Dios. ¿Qué tiene que ver el Espíritu con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver el Espíritu con la verdad de Dios? Bueno, el Espíritu siempre ha actuado en armonía con la verdad de Dios, en armonía con la palabra de Dios. Podemos ver un pasaje. Vamos a Juan 16:13. Juan 16:13. Y nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí nosotros encontramos que al Espíritu Santo se le llama al Espíritu de verdad. Y nosotros sabemos lo que dijo Jesús: tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu está ligado a la palabra de Dios y siempre nos va a conducir a la palabra de Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo. Asimismo, cuando el Señor Jesucristo estuvo durante su ministerio terrenal aquí en la tierra, Jesús mantuvo una relación íntima entre el Espíritu Santo y la palabra de su Padre, la palabra de Dios. Aquí en Juan 3:34, por favor, Juan 3:34 nos dice: porque el que Dios envió, que era el Señor Jesucristo, las palabras de Dios habla. Jesucristo va a decir que lo que él hablaba eran las palabras de su Padre. Y termina diciendo: pues Dios no da el Espíritu por medida. Quiere decir, él estaba totalmente lleno del Espíritu, ¿no? Y ese mismo Espíritu no es porque sea Jesucristo, él tenía más del Espíritu. El Señor da el Espíritu sin medida y el Espíritu de Jesucristo le hacía hablar las palabras de su Padre. Aquí vemos que el Señor liga al Espíritu con las palabras de su propio Padre. Entonces, Él siempre hizo eso. Y en mano del Espíritu, la palabra es una espada que se va a dar, que se va a entregar
al creyente, no para que el creyente conquiste algo, porque la victoria en realidad ya la consiguió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sino para que se defienda eficazmente contra los ataques de nuestro adversario, el diablo. El Señor nos da ese tremendo privilegio. Estudiando, ¿no?, acerca de la espada del Espíritu, pues encontré 3 cosas que quiero pues compartirles en esta mañana. La primera cosa que yo aprendí estudiando acerca de la espada del Espíritu es que es la palabra de autoridad de Dios. Es la palabra de autoridad de Dios. Aquí nosotros encontramos que se dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. De Dios. Esta frase de Dios nos nos habla a nosotros acerca del origen de donde proviene esta espada. Esta espada proviene de Dios. Y Dios entonces nos ha provisto de un arma ofensiva adecuada para que nosotros podamos afrontar el conflicto contra nuestro adversario, pues el diablo. Y lo que da autoridad a la Escritura, lo que da autoridad a esta bendita palabra que es la Biblia, es lo que es en sí misma. ¿Y qué cosa es esta palabra? Esta palabra es de Dios, viene de Dios. Y por eso se convierte en una poderosa arma que puede derrotar al adversario más terrible que pueda existir en este universo. Esta bendita palabra de Dios es un arma mortal contra los enemigos de Dios. En el libro de Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Mire lo que dice la Biblia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí tenemos algo interesante, porque una espada física, una espada material, necesita de la mano diestra de un soldado. Pero la espada del Espíritu tiene su propio poder. ¿Cómo es eso? Bueno, la Biblia nos dice que es viva y eficaz. Esta espada es autónoma. Nosotros la podemos utilizar, pero esta espada tiene su propio poder. ¿Y qué poder que maneja la espada es del Espíritu? Una espada, por ejemplo, una espada material atraviesa el cuerpo, pero la palabra de Dios atraviesa aún los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¡Qué tremendo es esta palabra! Una espada física lastima para dañar y matar, pero la espada del Espíritu lastima para curar y dar vida. La palabra de Dios a veces no nos gusta, son como estocadas, lacerantes, pero sin embargo al final, a pesar de todo, sirven para dar sanidad espiritual a nuestra alma. Es algo increíble. Para entender esto, vamos a tratar de ver algo referente a la vida del apóstol Pedro, ¿no? Nos trasladamos a Segunda de Pedro en nuestras Biblias, pero aquí Pedro estaba preocupado, muy preocupado por la madurez y el desarrollo de los hermanos, ¿no? El desarrollo espiritual de los creyentes a los cuales él estaba escribiendo en ese momento. Y él va a encomendar a los ancianos, a los pastores, para que ellos se encarguen de alimentar al rebaño. El ministerio de alimentar al rebaño tenía que ser con la palabra de verdad, con la palabra de Dios. Esto era importante.
Pedro ya les había hablado a los hermanos acerca del evangelio que Dios le había revelado, ¿no? Al apóstol Pedro, que él había recibido por inspiración divina. Pero se dio cuenta de que Pedro se dio cuenta también de que él no iba a poder permanecer mucho más tiempo, que ya el momento de partir a la presencia de Dios pues ya estaba muy cerca. Entonces él estaba muy preocupado de que los hermanos no se quedaran sin enseñanza, y él va a urgir pues a los pastores, a los ancianos, para que enseñen, para que los hermanos sigan en su desarrollo espiritual, porque Pedro ya no iba a estar. Aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15, segunda de Pedro 1:15, nos dice así: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que el apóstol Pedro se va a preocupar por perpetuar el ministerio de la palabra de Dios, a fin de que los hermanitos, los creyentes, puedan seguir creciendo espiritualmente. Esto era importante. Más importante que la presencia de Pedro era que los hermanos continuaran creciendo, pero el crecimiento no lo daba el apóstol, el crecimiento lo daba la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Pedro, él podría inclusive ser un gran maestro. ¿Por qué? Porque él no solamente hablaba de lo que había entendido de la palabra, sino que mucho de la palabra él lo había experimentado. Él había tenido el privilegio de ser testigo presencial de la gloria del Señor Jesucristo cuando se transfiguró en el monte, ¿no? Cuando el Señor llamó a Jacobo, ¿no? O Santiago, ¿no? A Juan, y también lo llamó a Pedro. Y cuando fueron al monte, el Señor se transfiguró delante de ellos. En segunda de Pedro 1:16 al 18, seguimos leyendo. 1:16 nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esta revelación de la gloria de Dios fue en realidad una revelación anticipada de la gloria que el Señor va a manifestar un día cuando venga, en su segunda venida. Y él, no solamente él lo vio, sino que él tenía y contaba con dos testigos más, con Jacobo y con Juan también. Entonces, él podía decir: soy testigo de eso. Así que lo que él enseñaba no era mera teoría. Él había estado presente y vio la misma gloria del Señor Jesucristo. Pero aquí él va a dar una sorprendente revelación, una declaración que nos deja boquiabiertos. Él va a decir en el versículo 19 a lo siguiente, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí encontramos algo tremendo, porque él va a decir: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro cuando dijo más segura? Lo que él quería decir es que tenemos también una revelación de Dios más cierta todavía, más segura. Pero más cierta que ¿qué? Más cierta que lo que Pedro y los otros apóstoles habían visto y oído. ¿Y qué puede ser más cierto que lo que ellos habían visto y oído?
Bueno, esto es lo que encontramos en los versículos 20 al 21. Y nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el versículo 20, si usted nota aquí, nos revela el apóstol Pedro y dice que ninguna profecía de la Escritura, o sea, ninguna comunicación inspirada de la Escritura, por si acaso, dice, es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no procedió de una revelación que los escritores querían establecer. No fue que los escritores dijeron, bueno, ¿qué podemos dejar para la posteridad? ¿Qué podemos añadir a la palabra de Dios? No fue algo que ellos querían establecer, que ellos querían imponer. No, sino nos dice acá que la fuente donde las escrituras se originan no son de origen humano, sino que provienen, dice acá, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra, el término, la expresión inspirados, pues quiere decir que ellos fueron llevados o impulsados no por el Espíritu Santo. Y esta palabra inspirar aquí nos describe a un barco de velas, que a través de un fuerte viento hincha las velas y lo impulsa con su poder, y el barco empieza pues a surcar el mar, las olas, impulsado por el fuerte viento. Esto es lo que ellos realmente lo que sucedió con estos escritores. No fue que ellos quisieron escribir algo, no fue que salió de sus mentes, sino que todo salió del Espíritu de Dios. Y Él les impulsó a escribir, y Él también evitó de que ellos cometieran algún error u omisión al escribir la palabra de Dios. Entonces fue una cosa increíble. No fueron meras plumas vivientes que Dios les dictaba. A ver, Señor, ¿qué sigue? Escribe. ¿Qué más? Coma. Sigue escribiendo. No fue que ellos eran meros escribanos, sino que ellos recibieron la revelación de Dios y entonces la escribieron de acuerdo a su propio estilo literario. Es increíble, pero Dios hizo eso. Entonces pudiera traducirse de esta manera: los santos hombres de Dios hablaron, no por iniciativa propia, por si acaso, siendo inspirados, o sea, impulsados o llevados por el Espíritu Santo. Así como el viento empuja un velero, así fueron ellos impulsados a escribir. Hermanos, las Escrituras poseen toda la autoridad. Son además dignas de toda nuestra confianza y debemos creerlas y confiar en las Escrituras por encima de lo que los hombres puedan haber visto y oído. ¿Por qué? Porque han sido dadas a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo que se ha puesto en nuestras manos una espada espiritual, la espada del Espíritu, nosotros podemos estar seguros de que tenemos todo el poder para derrotar a nuestro adversario. ¿Por qué? Porque la espada que tenemos proviene de Dios. Proviene de Dios. Así que, hermanos, no hay por qué dudar. Hay que confiar cabalmente en la bendita palabra de Dios, que es la palabra de autoridad de nuestro Dios. Pero una segunda cosa que yo encontré al estudiar acerca de la espada del Espíritu es que no solamente es la palabra de autoridad de Dios, sino que también es la palabra de autoridad de Jesucristo.
Es la palabra de autoridad de Jesucristo. Y nos trasladamos a Mateo capítulo 4, versículo 1, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 1. Y aquí en Mateo 4, 1 nos dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí textualmente Mateo no nos explica de que el Señor fue guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto, muy posiblemente el desierto de Judea, al Negev de repente. Y allí se enfrentó contra Satanás, porque él tenía que probar su derecho a ser el redentor y a ocupar el puesto de Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos que nosotros tenemos el mismo adversario que el Señor Jesucristo tuvo. Nosotros también tenemos que luchar con ese mismo adversario. Y por eso las armas y la autoridad con la que el Señor Jesucristo se defendió debemos imitar, porque ese es el camino de victoria para derrotar a Satanás. En el versículo 2, 4:2 nos dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor Jesucristo fue sometido a un ayuno muy severo, muy severo. Y el Señor Jesús en su humanidad quedó muy débil. Él estaba totalmente exhausto, debilitado, disminuido, porque un ayuno de esa naturaleza obviamente es fatal. Muchos pueden hasta llegar en ese plan hasta morir realmente, muy probablemente. Y en el versículo 3 nos dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando Satanás lo vio tan débil y exhausto al Señor Jesucristo, entonces vio Satanás que este era el momento ideal. Este era el momento que él estaba esperando, el momento propicio, ¿no? Y él aparece con el propósito de tentar al Señor Jesucristo y hacerle caer en el momento de mayor debilidad que tenía el Señor Jesús. Aquí Satanás actúa como un cocodrilo, como una serpiente, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que el cocodrilo es el animal más paciente que hay en la naturaleza, ¿no? Él está en un lago, en un río, pero está ahí quieto, ¿no? Ni se mueve, ni sus ojos se mueven. Ahí está, que parece un tronco que está tirado. Y los animales al comienzo con desconfianza, pero al ver que no se mueve y pasan las horas y está allí, entonces los animales se van acercando para tomar el agua, y aún muy cerca del cocodrilo que ni se mueve. Y ahí están tomando agua cuando en eso, ¡guau!, ¿no? Y el cocodrilo los cazó y se los comió. Entonces, esta misma táctica, allí Satanás, con una paciencia increíble, esperando que el Señor Jesucristo se debilite. Y en el momento en que lo vio más débil, allí apareció. Ahí vino a tentarlo y a hacerlo trastabillar. En el versículo 4 nos dice así, Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este versículo yo me quiero detener un poco, porque quiero enfatizar en la defensa que utilizó el Señor Jesucristo contra el ataque del maligno. Aquí Cristo va a rechazar la primera tentación y él va a aludir a Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3, diciendo: escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomio 8:3. Y Deuteronomio 8:3 nos dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre. ¿Se acuerdan ustedes del peregrinaje de Israel? ¿Se acuerdan de cómo murmuraban y se quejaban que habían sido traídos al desierto para morirse, cuando allá en Egipto tenían de todo? Tenían la cebolla, los puerros, tenían para las ensaladas, tenían para hacer el pan, tenían todo, pero ahí en el desierto no tenían nada. Pero sin embargo, a pesar de que no había alimento alguno, Dios proveyó el alimento. No fue el pan lo que le sustentó, sino toda palabra que salió de la boca de Dios. Algo muy tremendo acá. Y entonces Jesucristo desenvainó la espada. Escrito está, así dice la palabra de Dios. Entonces encontramos nosotros que Él le ganó la partida a Satanás. Si nosotros nos damos cuenta, en las 3 tentaciones, el Señor utilizó el libro de Deuteronomio para rechazar las insinuaciones satánicas. ¿Y por qué el libro de Deuteronomio? Bueno, hagamos una comparación. El libro de Levítico era el libro por excelencia que regía el sistema de adoración del pueblo judío, ¿no? Allí encontramos cómo podía relacionarse un judío con Dios, con Jehová, cómo podía acercarse, cómo podía limpiar sus pecados, cómo podía realmente establecer paz con Dios. Todo está regido allí en el libro de Levítico. Pero el libro de Deuteronomio hablaba de otra cosa. El tema en Deuteronomio era el libro por excelencia para poder determinar la forma en que el judío creyente debía conducirse. Cómo debía ser la conducta de un creyente. Entonces, ante la tentación, ¿cómo podía conducirse el Señor? ¿Cómo podía reaccionar? La respuesta estaba en Deuteronomio, que era el libro por esencial para determinar la forma de conducirse. Cuando Satanás vino para querer apartar del camino de la obediencia a Dios, al Señor Jesucristo, Él va a citar el libro que gobernaba la manera de vivir del creyente. ¿Qué pasó con Satanás? Bueno, si ustedes se dan cuenta, no hubo argumentos, no hubo refutación, no dijo nada, sino que él tuvo que buscar otro punto de ataque. Él se quedó mudo, no pudo refutar lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que en los versículos 5 al 7 encontramos la segunda tentación y nos dice, versículos 5 al 7 del capítulo 4 de Mateo: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No, aquí Satanás, entonces, él va con mucha habilidad a utilizar las tácticas del Señor Jesucristo. Es como si él hubiera dicho: si tú utilizas las escrituras contra mí, entonces yo voy a utilizar las mismas escrituras contra ti, ¿ya? Pero el Señor Jesucristo volvió a utilizar el libro de Deuteronomio, sacando un precepto que debía gobernar la conducta del pueblo de Dios. Y aquí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, de ahí él saca este versículo. Y ahí nos dice lo siguiente, Deuteronomio 6, 16, dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá, ¿no? Entonces, es algo tremendo. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. De ahí saca, porque el pueblo se rebeló en esta ciudad, en la zona en realidad de Refidim. Y cuando encolerizaron a Moisés al punto de que él desobedeció la orden de Dios por la ira que le sobrecogió, pues cambió el nombre de Refidim por Masá, ¿no? Que justamente quiere decir rebelión. Así que, y también le puso Meriba,
¿no? Y de veras, esto fue algo tremendo. Meriba quiere decir también rencilla, ¿no? Así que encontramos nosotros que ese fue el lugar donde de veras hubo un conflicto porque tentaron a Dios. Y entonces el Señor va a utilizar este versículo para destruir las insinuaciones de Satanás. Aquí entonces nuevamente la tentación fue abandonada, sin discusión por parte de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué no refuta a Satanás la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es irrefutable. Así que no tenía otra opción Satanás. En los versículos 8 al 10 encontramos la tercera tentación. Y se nos dice en Mateo 4, 8 al 10, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, hermanos, una vez más Jesús se refirió al libro de Deuteronomio, pero esta vez el pasaje que va a utilizar es el capítulo 6, versículo 13 de Deuteronomio 6:13, y nos dice así, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿No? Aquí encontramos también una respuesta directa tremenda. El diablo no pudo más y tuvo que dejar de perturbar, después de 3 intentos, dejar de perturbar al Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo que dejarle? Bueno, debido a la autoridad de la espada. La autoridad de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, la palabra de autoridad que utilizó Jesucristo fue la misma palabra de su Padre. Eso es algo importantísimo. Pero estudiando acerca de la espada del Espíritu, no solamente descubrí que la espada del Espíritu es la palabra de autoridad de Dios, es la palabra de autoridad de Jesucristo, sino que también es la palabra de autoridad del cristiano. Es la palabra de autoridad del creyente, del cristiano. No, y hermanito, quiero que entienda, Satanás, él carece de una armadura que pueda protegerlo, ¿no? En cuanto a los embates, a los golpes de la espada de Dios. Es imposible porque la espada del Espíritu va a golpearle de tal manera, de manera tan contundente y la palabra de Dios es tan infalible que Satanás no va a poder resistir. Nosotros tenemos de parte de nuestro Dios una armadura. Satanás no la tiene. Entonces él está expuesto a la espada del Espíritu. Aquí en Efesios 6:17 nos dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando él está hablando de la palabra de Dios, no está hablando de toda la palabra de Dios en general, sino que él está hablando de aquellos pasajes claves que nosotros nos hemos apropiado y que ponemos en práctica en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nosotros hemos memorizado y tenemos quizás como lemas diferentes versículos que hemos aprendido de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces he escuchado hermanos decir de repente, mi versículo lema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Qué bien que lo tiene memorizado. De repente otro dice, no, mi versículo acá es, más buscad primeramente al reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Qué bueno que he aprendido así. Otro de repente nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sea cual sea, hermanos,
Nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios y debemos siempre tener presente aquellos versículos que nos han impactado y que forman parte de nuestra práctica diaria, que nosotros de veras las creemos de corazón. Aquí la espada del Espíritu, pues entonces simboliza la verdad de la palabra de Dios que se ha aferrado a nuestro corazón. Esa verdad que Dios nos ha dicho en su palabra y está pues ya totalmente encarnada en nuestro corazón. Esa es la palabra que nosotros podemos utilizar. Esos pasajes son claves, ¿no? En estos momentos, cuando hay tantas situaciones, a veces preocupados por la pandemia, pensando que nos vamos a enfermar, pensando que vamos a morir, poniéndonos deprimiendo, en vez de deprimirnos, saque la espada, hermano, y tenga pues en su corazón bien puesto, ¿no?, la palabra de Dios para que el diablo no le gane esta pelea, que usted pueda defenderse. Solamente, hermanitos, aquellas porciones bíblicas que tienen una aplicación particular en el tiempo de la tentación pueden quizás denominarse, pueden considerarse como las estocadas de la espada para derrotar a este terrible enemigo que es Satanás. Por ejemplo, si yo me lleno de ira, ¿no?, en algún momento en mi casa me enojo de tal manera y voy a explotar aquí, y me acuerdo de lo que dice la palabra de Dios. Satanás me quiere engañar y quiere que yo haga algo que va a ir en contra de la palabra de Dios y va a afectar a mi familia. Y yo me acuerdo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y me hace reaccionar. Escrito está, así está. Entonces yo retrocedo y digo, no voy a actuar así. No voy a actuar como cualquier persona. Yo soy un cristiano y esa es la palabra de autoridad que yo tengo. Así como Cristo, ¿no? Como cuando Cristo fue tentado por el diablo, Él desenvainó instrucciones específicas de la palabra de Dios para atacar justamente adversidades específicas. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. En conclusión, hermanos, hay que entender que la espada del Espíritu no puede ser manejada si usted no conoce bien cómo utilizarla. Usted debe saber cómo utilizar la Biblia para poder manejarla bien. No hay otra manera. ¿Cuántas veces como creyentes de repente hemos caído bajo las artimañas de Satanás porque desconocíamos lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos ha enseñado, ¿no? El creyente tiene que dar tiempo entonces al estudio, tiene que dar tiempo a la meditación. Si es que espera ser un creyente victorioso, tiene que dar tiempo a esto. Tú no posees la espada del Espíritu porque tienes pues un ejemplar de una Biblia de estudio. Tú no posees la espada del Espíritu porque tú, coleccionas los sermones que predican los pastores o los hermanos aquí. He grabado todo. Por eso no es así. O por lo que encontraste en un comentario bíblico. No, hermano, de ninguna manera. Tú debes apropiarte de la palabra de Dios para que puedas defenderte. Y habiendo acabado todo, estar firme, hermano. Hay que entender que la Biblia no es un amuleto contra el diablo, de ninguna manera. La victoria se va a dar cuando la palabra bendita de Dios controle totalmente nuestra vida a través de una existencia de obediencia y lealtad a Dios, como lo que Pablo encontró en la iglesia de Tesalónica. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:13 y con eso terminamos, ¿no? 1 Tesalonicenses 2:13 nos dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué pasaba aquí? El apóstol Pablo solamente había tenido 3 semanas de poder estar en Tesalónica y les enseñó de noche y de día la palabra de Dios. Les aconsejó, les alentó, les consoló. El apóstol Pablo trabajó incansablemente con su equipo ahí en Tesalónica. Pero hubo una persecución, se desató una persecución y ellos tuvieron que salir. El apóstol Pablo, preocupado, pensando que por motivo de la persecución, los hermanos de Tesalónica quizás iban a abandonar su fe, de repente se habían desalentado porque eran tan nuevos, tan bebitos, y entonces él quiso ir, pero no podía, y él mandó a Timoteo, y Timoteo encontró una iglesia fuerte, una iglesia animada, una iglesia que seguía adelante. ¿Y cuál era la razón por la cual estos hermanos, en medio de una terrible persecución, se mantenían firmes en la fe? Bueno, aquí nos dice claramente, dice, ¿no?, que ellos recibieron la palabra de Dios que habían oído de parte de los apóstoles y la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Estos hermanos habían recibido. La clave aquí está en ese verbo, recibir. Nos da la idea textual de que ellos agarraron la palabra de Dios y no la soltaron, la agarraron como el náufrago que agarra su tabla de salvación y no la suelta. Así se aferraron a la palabra de Dios de una manera única y tremenda. Tan fuertemente se agarraron que la prueba de la persecución no les hizo mella. Ellos siguieron adelante porque ellos confiaron que en lo que habían creído era la palabra de Dios. Y el diablo no pudo hacer daño a esta iglesia. Qué tremendo. Así es como nosotros tenemos que vivir. Hermanos, ¿somos soldados del Señor? Ojalá que sí. Pero si somos soldados de Jesucristo, yo estoy seguro que todos queremos ser victoriosos. Todos queremos ser vencedores. Pero solamente vamos a lograr ser vencedores cuando nosotros nos apropiemos de la Escritura, de las Escrituras, y sepamos cómo poder usar la espada del Espíritu en el momento de la prueba. Yo no voy a esperar que venga la prueba, que venga la adversidad, para recién ponerme a estudiar la Biblia. No, yo debo estar preparado. Yo debo estar preparado, lleno totalmente de la palabra de Dios, para que cuando venga la prueba, me halle firme. Satanás no puede hacer nada porque escrito está. Hermanos, si tú en estos días, en vez de acercarte a Dios, te estás desalentando, estás más atento al coronavirus que a la palabra de Dios, estás más atento a no contaminarte, a no enfermarte, estás más atento a las cosas externas y estás descuidando tu relación con Dios a través de la palabra. Hermano, si tú sigues así, pronto vas a caer. Necesitamos soldados de Jesucristo, firmes. El Señor nos ha dado toda su armadura para que podamos estar revestidos de Dios. Y esto es algo que todos tenemos esta oportunidad. En estos momentos yo te invito realmente a arreglar tu vida, a volver otra vez a llenarte de la palabra, a poder deleitarte en las Escrituras y de veras poder estar ceñido de toda la armadura para que cuando venga el día malo puedas resistir y estar firme. Que el Señor nos ayude y que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos sumamente agradecidos a ti por este momento. Y te pido por mis hermanos,
para que ellos puedan tomar decisiones y acercarse más todavía a tu palabra y puedan ser verdaderos soldados de Jesucristo. Señor, ayúdanos en los momentos de prueba, en los momentos de tentación, en los momentos en que Satanás quiere zarandearnos como a trigo. Padre, enséñanos cada día más tu palabra y que podamos llevar vidas que te agraden. Sabemos que ya tenemos la victoria en Cristo, pero tenemos que demostrar que somos verdaderamente hijos tuyos y soldados que todavía militamos en Jesucristo. Es en su santo nombre que te suplicamos esto, en el nombre de Él. Amén. buen tiempo que estamos pasando, nosotros también tomemos la espada del Espíritu. Bueno, ya vamos terminando este tiempo de adoración, pero antes de ello queremos hacerles recordar algunas actividades. Recordemos todos los días escuchar este devocional Un Momento con Dios. También el día miércoles tenemos el tiempo de oración. Por favor, únase a las 7:30. También a las 8:30 tenemos ya nuestras clases del ABC. El día viernes, una vez más, vamos a reunir a todas las parejas de la iglesia y vamos a seguir compartiendo este tiempo de hogares de amor. Así es que todos los hogares, por favor, prepárense. También el día sábado invitamos a los adolescentes, jóvenes, a que puedan estar en sus diferentes reuniones. También el día domingo, recuerden, a las 9:30, todos los niños ahí tienen ya sus clases en el internet, y también todos juntos preparemos nuestros corazones para participar del culto de adoración. Gracias a Dios, hermanos, siempre por la fidelidad de nuestro buen Señor. Él sigue siendo fiel, Él sigue cuidando de la economía de nuestra iglesia. Muchos hermanos también están participando en este ministerio de poder dar, pero también queremos seguir alentando a los hermanos a poder seguir apoyando económicamente a aquellos hermanos quienes están pasando necesidad. Esto está cubriendo necesidades específicas de alimento y medicina en muchos casos que se están requiriendo, y cualquier contacto síguenlo haciendo por favor con nuestro hermano Miguel Briceño. Gracias, hermanos, por estar participando de este tiempo de adoración, y les invitamos a pronto también, o ya en estos días, unirse a nuestra próxima transmisión. El Señor los guarde.